Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pero muy bien, ¿y vos cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo lleva el tema del agua? Es importante el tema del agua. Este, bueno, si te parece, yo iba a dividir mi columna en dos temas. Una es una jornada, uno de los temas es la jornada que se realizó el sábado pasado sobre el tema de primera infancia en el PTI de Cerro, con participación de distinta gente. Bueno, y el otro, el tema de la interpelación sobre el tema del agua que está sucediendo en la tarde de hoy. Bien, bien, perfecto. Tanto al ministro de Ambiente como a la ministra de Salud Pública. Dale, dale. Eh, si les parece, quería comentarles que el sábado pasado se realizó una jornada sobre infancia, primera infancia, pobreza infantil, diversidad de voces y miradas. Esta jornada forma parte de una conferencia que es sobre infancias y adolescencia, que va a culminar el sábado 27 de mayo en la ciudad de Bella Unión con una jornada sobre adolescencia. Pero la de primera infancia, se realizó en el local del PTI, del Parque Tecnológico Industrial en el Cerro, en un ambiente, un espacio muy interesante, muy amplio, con una cantidad de posibilidades y con participantes muy involucrados en la temática. Tuvo una mesa de apertura en la cual estuvo Gustavo de Armas, que es un investigador que ha trabajado el tema de la primera infancia como parte del equipo asesor del equipo de Naciones Unidas en el Uruguay. También Daniel Borbonet, que fue profesor de neonatología en la Universidad de la República durante muchos años. Cristina Lustenberg, que fue presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y por otro lado también referentes comunitarios como Andrea Jiménez, de la red de primera infancia del municipio A. Es una red con mucha fuerza que tiene ya una cantidad de años y que ha convocado y convoca movilizaciones y actividades todo el tiempo y está trabajando siempre en una articulación de los dispositivos de atención a la primera infancia. Pero además estuvieron en la mesa de apertura algunas madres de niñas y niños que han ido al CAPI y Los Teritos, en la zona del Cerro. Ahí particularmente quiero mencionar a Mayra Alfonso, a Laura Albornoz y a Alejandra Martí, que dieron un testimonio y una reflexión sobre su experiencia, no solamente como madres, sino como familia vinculadas al dispositivo del CAPI en esta zona, y la importancia que tuvo para ellas y para la comunidad toda esa labor, ¿no? Y todos esos cuidados sobre sus hijas y hijos, ¿no? Y finalmente terminó la mesa con una exposición de Vital Didonet, que es un, un experto en la temática primera infancia que reside en el norte de Brasil y que aportó, digamos, también un conocimiento muy interesante, muy importante. El video de esta mesa está en el canal de YouTube de la Red de Municipios y Comunidades Saludables. Por otro lado, después se trabajaron talleres, hubo tres talleres simultáneos, uno sobre pobreza infantil cero, otro sobre educación y cuidados y otro sobre comunicación y participación. Ahí, en estos tres temas, hubo 2 horas de discusión, o sea, realmente muchos aportes, tanto en el diagnóstico como en la elaboración de propuestas, ¿no? Como en la reflexión a los efectos de ver de qué forma podríamos resolver la enorme desigualdad que existe hoy en relación con la primera infancia y con la infancia, ¿no? Recordemos que las cifras de pobreza infantil duplican las cifras promedio de pobreza en el país y llegaron a estar primero en 17% y ahora cerca del 21% de los niños y niñas bajo la línea de pobreza. Y por otro lado, de Armas fue muy explícito, fundamentando por qué en realidad en un Estado que tiene un alto porcentaje del PBI en lo que son políticas sociales de distinto tipo, ¿por qué no puede invertir un 0,5 puntos del PBI, que es lo que se requeriría para eliminar la pobreza infantil por ingresos, ¿no? Es decir, es una cantidad que no es para nada importante. Es decisión política invertir estos recursos
para resolver esa parte del problema. Claro, como bien se fundamentó allí, no alcanza con la pobreza por ingresos. Y a su vez hay una cantidad de familias que aunque estén por un poco por encima de la pobreza, del nivel de pobreza por ingresos, siguen viviendo los mismos determinantes, los mismos efectos diferidos de la pobreza, dijera Víctor Giorgi en la mesa de cierre. Y a su vez está muy claro que esto, además de los ingresos, requiere política de vivienda, política de salud, políticas educativas, requiere un accionar sobre el tema de las violencias en los vínculos y las violencias en los territorios. Hoy estuvimos en la zona de Casaballe y claro, hay barrios ahí que están sufriendo realmente una situación muy crítica, ¿no? En materia de inseguridad y en materia de clima, de violencia. Lo dijo Jorge Bentancur en el cierre de esta jornada, repitiendo una frase que han acuñado con el movimiento La Vida Vale. Y dice, queremos escuchar risas de niños jugando y no balazos en nuestro barrio, ¿no? Queremos más risa, queremos más juego, queremos más condiciones para que los niños puedan desarrollarse y no este clima de inseguridad o de guerra que a veces hay en algunos de ellos. Pero en ese sentido hubo una cantidad de propuestas también sobre cómo abordar la comunicación, cómo pensar la participación, teniendo en cuenta que los niños y las niñas no son objetos solamente de nuestros cuidados, también son sujetos. Y ellos y sus deseos, sus aspiraciones, sus racionamientos, sus emociones, tienen que ser muy tenidas en cuenta. Lo mismo que el rol que pueden jugar las familias. Las familias, ¿no? Tienen un rol a cumplir junto con los dispositivos educativos y de cuidado, en alianza con, ¿no? Ahí el rol de los trabajadores en cada uno de estos dispositivos, y también la comunidad, el barrio es muy importante desde el punto de vista de los cuidados, de la educación y de las posibilidades de desarrollo de la niñez, ¿no? Quienes hemos vivido en barrios que estaban llenos de canchas de fútbol, de baby fútbol, sabemos cómo esas canchas y ese deporte y ese conjunto comunitario que se nucleaba en torno a eso cumplía un rol importante en el desarrollo nuestro como niños, ¿no? Y por otro lado, después, otro aspecto bien lindo que tuvo la jornada fue la presentación de libros. Se presentó un libro, Lola y sus berrinches a la hora de la comida, que es el resultado de un proyecto de buenas prácticas de crianza, con concejales municipales, con el equipo técnico de la Policlínica Parque Bellán, de la Intendencia, ¿no? Que trabajaron con los padres y la familia. El libro es el resultado de la labor de los padres y de las madres, y de la familia. Otro libro interesantísimo es La ventana de mi tía, que es una autora maragata, Noelia García, que realmente lo recomiendo, está en video, tiene una parte en libro y otra parte en video. Y además el libro tiene una versión en lenguaje braille, que piensa en los niños que durante la pandemia pues solo podían mirar de la fuera de sus casas a través de las ventanas, ¿no? Y de una manera muy hermosa se va relatando esos razonamientos, esa forma de mirar. También la educadora Soledad Fidalgo presentó otro libro, Collage, Retazos de Infancias Compartidas. En fin, lo que quiero decir es, allí se generó con una mesa de cierre con Víctor Giorgi, con Mercedes Luquín de Lape, con Jorge Bentancur de la Organización de Usuarios, con Gabriela González de la revista Infancia Latinoamericana, un análisis de la importancia de transformar, de no resignarnos a esa desigualdad y a esa injusticia que significa que nuestros niños, que son muy pocos, somos un país en el cual cada vez nacen menos niños y sin embargo nacen y se desarrollan en condiciones que no son las adecuadas por la pobreza, ¿no? Por el tema de pobreza. Bueno, eso quiero decir que esto va a seguir, se va a crear un foro, se va a trabajar en un libro digital, va a haber sobre esto también propuestas para interactuar con todos los que tienen responsabilidad, que en realidad todos la tenemos, el gobierno nacional principalmente, pero también todos los niveles de gobierno y todas las formas de organización de la sociedad, tenemos algo que hacer en relación con los niños. El segundo tema que quería abordar refiere a esto que estaban conversando ustedes, que es la situación de crisis hídrica y el agregado de sodio
de cloruro de sodio al agua y bueno, y la interpelación que se está llevando adelante hoy, ¿no? Este, Está muy claro de que ha habido una enorme imprevisión, ¿no?, en ese tema y que esto a lo largo de los años se ha ido construyendo porque no ha habido una atención a un problema estratégico, ¿no? Y en ese sentido hay que decir con claridad que el deterioro ambiental, ¿no? El no haber jerarquizado adecuadamente los temas ambientales nos hace pagar precios. Implica, sin duda, procesos en los cuales quedan comprometidos aspectos importantes de la vida nuestra. En la solución está a último momento, además, entre otras cosas que dijo el miembro interpelante, diciendo, bueno, pero esto podría haberse tomado medidas en octubre, o todavía medidas cuando comenzó, se declaró la emergencia agropecuaria y sin embargo no hubo acciones que lograran, que pensaran en esto y que buscaran formas alternativas, ¿no? Y la discusión sobre si el incremento de sodio en el agua va a agravar la hipertensión, para empezar debe tener dos elementos que para nosotros son claves. Primero, la gravedad de la hipertensión. La hipertensión es uno de los principales problemas de salud que tenemos los uruguayos. Más del 30% de la población tiene hipertensión y además otra buena parte de la población la tiene y no lo sabe. O sea, tiene hipertensión pero nunca se estudió, ni está tomando medicación, ni está siguiendo tratamiento. Ni tampoco el control sobre los tratamientos cuando está detectado está funcionando adecuadamente para tratar de evitar de que la gente pueda dejar el tratamiento y por lo tanto poder hacer un accidente vascular encefálico u otro tipo de afecciones. Está completamente demostrado que el sodio que consumimos los uruguayos es el doble de lo que recomienda Naciones Unidas. Es más del doble. ¿Y eso es en el agua? No, es en todo. Es en la alimentación, ¿no? El hecho de que haya habido, yo recuerdo cuando nosotros tuvimos la gestión de la salud en el gobierno de Montevideo, promovimos el decreto para retirar los saleros de los restaurantes y de las casas de comida. No porque eso fuera el único elemento, no, porque se agregaba a todos los demás. Porque además de la sal que ya tienen los alimentos, además de la sal que ya se le agrega en la cocción, tenemos una costumbre muy generalizada e incentivada porque el hecho de que se ponían los saleros arriba de la mesa. Y por lo tanto, de alguna manera se estaba promoviendo que se le agregara todavía más sal a los alimentos. ¿Y eso por qué? Porque en realidad la manera de cambiar esto es modificando la composición de los alimentos, bajando los niveles de sodio. Eso, que se intentó en algunos alimentos, hubiera requerido una atención mucho mayor a los etiquetados por exceso. El etiquetado por exceso es una herramienta muy fuerte, muy importante, para poder orientar al consumidor sobre qué cosas no puede consumir excesivamente. No puede consumir, una vez puede ser, pero si siempre está consumiendo productos que tienen el etiquetado en exceso, lo que va a pasar es que va a tener un exceso de azúcares, un exceso de grasas o un exceso de sodio. Es decir, que el agregado de sodio al agua, todos los intentos de minimizar y decir, no, compararlo con otras cosas, no toman en cuenta que la situación en materia del consumo de sodio ya es grave y que esto lo que hace es incrementar ese riesgo. Y en lugar de reducir el riesgo, que es lo que debería hacer la política pública, la política pública tiene que buscar eliminar o reducir los factores que inciden en los consumos de las personas o en el ambiente de las personas o en las condiciones de vida de las personas y que determinan determinadas patologías. Y esta es una patología con una gran prevalencia y además con efectos muy importantes en términos de mortalidad, en términos de problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Es decir, ninguna minimización, jerarquización del tema y respuestas integrales. Por lo tanto, el aumento de sodio claramente es una medida que va en un sentido contrario a lo que debería ser la política pública, que es reducir el consumo de sodio. ¿Lo agregará o lo incrementará en un porcentaje mayor o menor?
depende también del resto de los consumos que las personas hagan. Pero en sí, como tal, no dar atención a esta problemática y además influir de tal manera en la potabilidad del agua, ¿no? En las condiciones, en el gusto, en el sabor, en eso, también es un elemento inconveniente, porque el agua, el consumo de agua, es una parte muy importante de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Y cuando algo es realmente desagradable para el gusto predominante, influye de manera negativa, influye de manera negativa en la salud. Nos Entonces, tenemos desde que ir. nuestro punto de vista, y ya vamos redondeando, en este tema hubo una gran imprevisión, todavía ahora no vemos inversiones estratégicas para resolver el tema en lo inmediato y menos todavía para resolverlo en el mediano y largo plazo. Y en cuanto a la afectación de la salud, jerarquizamos, por un lado, la importancia que tiene la hipertensión y por otro, el hecho de que el consumo total de sodio es muy alto en los uruguayos y uruguayas. Y pagamos luego es un precio alto en nuestra salud también a partir de este consumo. Gracias, Pablo. Nos tenemos que ir, se nos terminó el programa. Bueno, hasta la próxima. Nos reencontramos. Un abrazo grande. Gracias por estar.